Alexander Fleming, igual el doctor que le pregunté respecto a Alexander Fleming y no sé, pero creo que a veces puede haber confusión, por eso sepan bien qué hizo cada uno, es decir, Semmelweis, Lister y Alexander Fleming, o sea, muy distinto. Igual no se confundan con Pasteur, puede pasar. Luego, porque Alexander Fleming, junto con Pasteur y Koch, o sea, puede pasar que se confundan, ellos tres hacen la teoría microbiana, pero Alexander Fleming observa como tal al vacío del anthrax hasta la etapa de espora del anthrax y descubre la penicilina, que eso es lo más importante. Eso es de Alexander Fleming. Vacuna de la rabia, Pasteur. Alexander Fleming, penicilina. ¿Ya? William Morton. Era discípulo y colega de Horace Wells, que era el dentista. Y en 1946 hizo una demostración usando el éter como anestésico. También utilizó una esfera de vidrio con una esponja bañada en éter. ¿Ya? Y eso respecto al siglo XIX y siglo XX. Recuérdense bien de qué pasa en cada tiempo. Como les dije, medicina primitiva no suele preguntarlo mucho, pero tal vez les pregunte del ADN mitocondrial, o sea, qué teoría era, ya, eso. De la edad antigua y media, ya repasamos, ahí todo era magia y espíritu humano. Ya con el Renacimiento, el siglo XVII, XVIII, XIX y el XX, empieza a aparecer ya los distintos experimentos y el avance en la medicina como tal. ¿Ya? Eso. Ahora finalicemos esto. Igual repasen bien Fleming, Semmelweis, Lister y Pasteur. Y también Robert Koch, por si acaso. Para que no se te confundan, o sea, eso ténganlo muy bien. ¿Qué hizo cada uno? Ahora vamos con lo que les estaba explicando en la anterior clase, doctor. Ya, respecto a la medicina precolombina, eh, esto es lo último que vieron con el doctor, creo, en la anterior clase. De acá tienen que recordar que el doctor siempre destaca mucho que, si bien en, en el antiguo mundo estaban haciendo distintos descubrimientos respecto a cómo tratar las enfermedades, acá también, antes de que viniera Colón y nos descubriera, entre comillas, como el doctor dice igual, también teníamos formas de tratar las enfermedades que habían sido descubiertas por nuestra cuenta, sin necesidad de ayuda del antiguo mundo, si quieren llamarlo así. ¿Ok? Entonces, de acá que tienen que recordar que habían distintas formas de denominar a quienes se encargaban de tratar las enfermedades. Entonces es ahí a donde tenemos a los careguayas. Coya significa medicamento o calla y guaya manual o bolsa. Eso significa, ellos eran los médicos andinos. ¿En qué se basaba todo esto? En las prácticas, es decir, ellos trataban de trascender, ellos lo llaman así, incluso hasta ahora lo llaman así. ¿Qué es el trascender? Para ellos es esa forma en la que el cuerpo, como ven en los dibujos, puede salir de sí mismo y curarse a sí mismo. Es decir, era igual una creencia muy religiosa, pero también tenían distintas formas de tratar las enfermedades, muy aparte de la religión, pero también estaba muy relacionado con ello. Entonces, ellos creían mucho en el AINI, que era la reciprocidad. Y de acá lo que tienen que destacar es cómo se les llamaba o denominaba a cada uno de los médicos andinos. Por ejemplo, el Miyuchiri era el cirujano. Solo ellos podían encargarse de hacer cirugías.
Los coliris eran aquellos que trataban con plantas medicinales. Los mayiris eran los masajistas, ¿ok? Y los sacerdotes eran quienes se encargaban de los ritos. Entonces, eso es lo que les puede preguntar el doctor. O también, ¿quiénes eran los médicos andinos? Entonces, ustedes responden los cayaguayas. ¿Qué significa caya medicamento o guaya mano de bolsa? Es igual, tenganlo en cuenta. Ahora, ¿qué logros tuvo la medicina precolombina? No existía la moneda, saben que todo se manejaba con el trueque. También había un equilibrio respecto a la dieta social y la protección a huérfanos. O sea, si bien creo que nuestras costumbres, porque esto está relacionado con nuestras costumbres, ¿no? Tenía cosas que eran muy juzgables, también tenía cosas que eran buenas. Otras formas de atención, miren, habían distintas cosas y distintas formas en las que ellos atendían a las personas. Se podían hacer embarrados, calentado con aliento, masajes o fricción, el lamido, chupado y esas cosas. Ellos trataban más con eso, más con cremas, plantas medicinales y con lo que tenían a su alcance. ¿Okay? De, eh, los partos no eran atendidos como tal por médicos, sino por las parteras, que eran personas que estaban especializadas en ello. Es decir, ya habían ayudado a muchas mujeres a dar a luz y de ahí ya hacía su experiencia. Entonces, ¿quiénes se encargaban de los partos? Las parteras. ¿Ya? Ahora, esta ya es la medicina colonial. Esta era antes de que llegaran los conquistadores a América, la medicina precolombina. Ya con la llegada de ellos, pues lo que intentaron hacer, y por cultura general se conoce, es que primero instauraron la religión, segundo sus distintas técnicas de tratar las enfermedades, a pesar de que nos contagiaron. También trajeron enfermedades del antiguo mundo, ¿no? Acá. Y como las personas de acá no estaban preparadas, su sistema inmune no estaba preparado para esas enfermedades, pues murieron muchas personas. Pero de la medicina colonial, ¿qué es lo que se hizo? El protomedicato, la creación de escuelas de medicina, la regulación de actividades médico-sanitarias, es decir, quienes podían o no ser médicos, atender a pacientes que estaban enfermos, y los primeros hospitales. Ya, del protomedicato, Juan II de Castilla, ustedes lo conocen, él como tal estaba instaurando la forma en que los médicos se organizarían o quienes podían ejercer esa función. Por lo tanto, el protomedicato también estaba relacionado con el cristianismo, de cierta forma. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las funciones de este protomedicato? Era garantizar el correcto ejercicio de la medicina, combatir el empirismo y clasificar las plantas y hierbas medicinales. ¿De quiénes estaba compuesto este protomedicato? Del protomédico y de los examinadores, es decir, era un protomédico y 3 examinadores. Luego, de acá no les pregunta mucho, pero tengan en cuenta que existía un protomedicato en ese tiempo. Los primeros hospitales. El primer hospital, ¿cuál fue? En Paria, en 1535. Y lo importante es que en 1567 se estableció el Hospital de Santa Bárbara. Hasta el siglo XVII, Potosí tuvo 14 hospitales. Luego también tomen en cuenta que en ese tiempo estaba el Hospital de los Pobres, que era San Lázaro Bienaventurado. Ya, entonces el primer hospital en Paria en 1535, en 1567 el Hospital de Santa Bárbara y el Hospital de los Pobres, que era San Lázaro Bienaventurado. Ya, después de ello, si bien también se creó hospitales, también se debía crear
escuelas de medicina, donde se podría enseñar a quienes quieran estudiar medicina, pues las distintas formas de tratar a los enfermos. Pero tenemos que tomar en cuenta que como en ese tiempo todo funcionaba por clases sociales, quienes podían estudiar en estas escuelas eran o los españoles o los criollos. Entonces, si se dan cuenta, si eras mestizo o pertenecías a una clase más baja, a los indígenas, y querías ejercer la medicina, pues se nos quitó ese derecho en ese tiempo, porque solo era para los españoles y los criollos, las universidades. Ya, pero en el año 1783 se solicita como tal la creación de cátedras dirigidas a áreas de la medicina en la ciudad de La Plata, ¿ya? Y ahí es donde se especializaban los médicos, estudiaban en medicina y cirugía. Ahora, ¿quiénes podían ser médicos? Como les dije, la universidad solo era para españoles y criollos, entonces los mestizos, que eran quienes estaban en el medio, que eran hijos de españoles e indígenas, no podían ejercer la medicina. ¿Por qué? Porque para ejercer la medicina tenías que tener dos certificados en ese tiempo. El primero era el certificado de pureza de sangre y el segundo la certificación que te daba el protomedicato. ¿Por qué los mestizos no podían? Pues no eran puros de sangre, entre comillas. Y eso. Entonces, ¿quiénes eran los médicos en ese tiempo? Los españoles y los criollos. Y ya. Vamos a ver el último tema ahora, que es el de ética y deontología médica. Este tema es del doctor Pando, es decir, la monografía está hecha por él. Y en ese tiempo que se daban teóricas, también la teórica está hecha por él. Entonces les voy a pasar su teórica en caso de que no les haya explicado muy bien, porque saben cómo es el doctor Pando. Además, creo que esa es la clase que dieron virtual. Pero lo que tienen que destacar de esa clase es lo siguiente. No sé, compartir este. Ya. Eh, en ética y bioética, el doctor Pando como tal habla del concepto de ética y de bioética, donde tienen que prestar atención en el código, tanto de ética y deontología médica, porque vuelve a definir la ética y la deontología médica. Entonces, esto sí se suele preguntar y es para llenar generalmente estas preguntas, pero también puede ser de opción múltiple. Entonces, vamos a empezar con deontología. ¿Qué es deontología? Primero, ¿de dónde viene el significado? Deontos, que significa deber, y logos, estudio tratado. Entonces es el deber que debe ejercer un médico respecto al ejercicio de la medicina. Pero dentro de la deontología, aparte del deber del médico, que serían las obligaciones, también están los derechos, ¿ok? De los médicos. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Entonces, si les ponen, se encarga de las obligaciones y derechos de los médicos, que es esa deontología. Ahora, el código de ética se refiere a cómo tú, como médico, debes relacionarte con tu paciente y con tus otros colegas en general, ¿ok? Entonces, hay distintas disposiciones que como tal se encargan de la ética. Ahora, la ética tiene una historia muy bonita, que es porque como tal el código de ética que se usa ahora es debido a que antes hubo un experimento en donde no se le informó a los pacientes qué tipo de estudio se iba a hacer. Y este era el de la sífilis.
No sé si el doctor les contó de eso, pero en, en esos pacientes, es decir, en ese estudio que se hizo, como tal, no se les dio la correcta información a los pacientes y ellos no sabían qué tipo de experimento era. Y muchos murieron, porque como tal, ellos pensaban que les estaban vacunando de algo, pero en realidad les estaban inyectando sífilis, así entre comillas, y dicho vulgarmente. De ese experimento muchos murieron porque el objetivo de ese estudio era ver qué tratamiento funcionaba mejor para la sífilis. Pero los pacientes no tenían conocimiento de eso, es decir, las personas que fueron sometidas a ese estudio no tenían conocimiento de eso. Es por eso que la ética es muy importante, la ética médica. Y los principios de la ética, ¿no? No maleficencia, beneficencia, y enseguida les detallo respecto de los 4 principios de la ética médica. Ahora, como tal, el Código de Ética y de Deontología Médica maneja distintos principios y en distintos artículos. Eso el doctor lo explica uno por uno y mi consejo es que vean sus diapositivas porque ahí está resumido de la teórica. No como tal toda la teórica porque pues es un poquito cansado. Pero sí prestenle atención a este tema porque suele poner un poco de más preguntas de este tema. Creo que como 4 o 5, que es una buena cantidad. Y como suele ser para completar, entonces suele valer doble. Ya. Ahora, el consentimiento informado. El consentimiento informado es muy importante porque nosotros para hacer una investigación necesitamos sí o sí decirle al paciente todo. Por ejemplo, en una cirugía, tienen que decirle al paciente todo, es decir, cómo se va a hacer la cirugía, tiene que tener conocimiento de ello. También tiene que tener conocimiento de por qué se va a hacer ese procedimiento y también qué consecuencias podría llegar a tener. Es decir, qué probabilidad hay de que salga bien o no. Porque hay cirugías que son de alto riesgo y aunque se las haga, existe el riesgo de que en el quirófano algo salga mal. ¿Ok? Se los pongo como ejemplo. Entonces, por eso el paciente debe tener toda esa información y se le hace firmar un consentimiento informado. ¿Esto en cumplimiento a qué? A los 4 principios de la ética médica, que son la autonomía, beneficencia, no maleficencia y la justicia. Ahora, antes de explicarles eso del consentimiento informado, ¿a qué se refiere la autonomía? Eso igual después de preguntar al doctor. La autonomía, como tal, es respetar la decisión o la capacidad de que el paciente o la persona tome la decisión correcta. Es decir, si él dice que no quiere ser tratado con eso, no quiere someterse a la operación y demás, ustedes, teniendo en cuenta ese principio, dicen, ok, está bien, ¿por qué es el principio de autonomía? Si bien pueden redirigir la conversación, pueden hacerlo, pero su objetivo no es tratar de convencerle, entre comillas, a la fuerza de que acepte, porque el paciente tiene autonomía. Entonces, este principio es netamente del paciente, ¿ok? Autonomía. Beneficencia. La beneficencia se refiere, esto ya es de nosotros. Yo lo divido así para no confundirme. Entonces, de estos 4 principios que les dije, la autonomía es del paciente, pero los demás son de nosotros. Es decir, nosotros controlamos a que se cumpla ese principio de la ética.
La beneficencia, ¿qué es la beneficencia? Es que tú como médico procuras que todo el bien, procuras el bienestar como tal del paciente. Es decir, que todos los beneficios posibles que puedas brindar respecto a su tratamiento, que pueda ayudar en la enfermedad, tú lo vas a hacer. Esa es la beneficencia. En cambio, la no maleficencia se basa en este principio que es el primum non nocere, que es primero no hacer daño, que se refiere a que se debe evitar cualquier daño innecesario o injustificado al paciente, ¿ok? O a la persona. Pero como estamos hablando de ética médica, al paciente. Y por último, la justicia, que es que se trata a todos los pacientes de una manera equitativa, sin importar clase social, sin importar rasgos físicos o etcétera, es decir, no se discrimina a ningún paciente. Por eso es justicia, es equitativo. También los recursos sanitarios, es decir, los medicamentos, se van a distribuir de manera equitativa y de acuerdo al acceso del paciente. ¿A qué me refiero con esto? A que si, no sé, por eso les digo que también ahí entra el no racismo, no discriminación. Si bien ustedes ven a un paciente y dicen, pero no va a poder él comprar dicho medicamento, ahí ya estarían cometiendo un error porque no están cumpliendo con el principio de justicia. Su deber es preguntarle al paciente si tiene la posibilidad de comprar dicho medicamento, no prejuzgar respecto a lo que ustedes están viendo. Y si tiene, pues bien por él, por algo se le está preguntando. Y si no, pues se le da otra opción que esté de acuerdo a sus necesidades. A eso se refiere la justicia. ¿Ya? Y para ello es muy importante también el consentimiento informado respecto a la ética. Entonces, como les dije, ustedes tienen que decir de todo, tienen que informar de todo. Y por eso tienen que preguntarle al paciente lo siguiente. Primero, si para él es suficiente la información que han brindado. Es decir, tiene una información suficiente de lo que sea. Luego, que tiene que comprender todo lo que le han dicho, es decir, toda la información de manera adecuada. No debe quedar dudas. También deben encontrarse libres para decidir de acuerdo a sus propios valores. Y ahí igual entraría la autonomía, si se dan cuenta. Y que debe ser capaz de tomar la decisión en cuestión. Eso es lo que, esos son los 4 requisitos que el paciente debe tener después, antes de dar su consentimiento informado. ¿Ok? Y luego obviamente lo va a firmar y demás, porque el consentimiento informado es un documento. Eso también tienen que recordar. Ya. Luego, estos artículos que igual el doctor lo menciona, si pueden, memorícenselos respecto a la relación médico-paciente, pero no lo suele preguntar, a menos que les toque un examen difícil. Pero no creo. Ojalá que no. ¿Ya? Ahora, respecto a la relación médico-paciente. Para empezar, ¿qué es la relación médico-paciente? En su mismo nombre está la definición. ¿Ya? Pero hay distintos tipos de relación médico-paciente. Como médicos, y no van a avanzar mucho después, al año ustedes, ustedes como tal escogen qué tipo de relación van a tener con el paciente. Pero siempre hay uno que es el más recomendado, que es esa relación en la cual existe ese respeto entre médico y paciente, pero al mismo tiempo, como médicos, brindan la información necesaria a la paciente respecto a sus dudas y a sus inquietudes. Por ello, existen como tal estos artículos
que están destacados, igual el doctor lo menciona en su teórica, que dice cómo debería de ser una relación médico-paciente. Respecto a esto, mi consejo es que le presten atención a ciertos artículos que sí son importantes, como por ejemplo esta que es las formas de relación, luego las obligaciones en el acto médico, la actuación del médico, que es el 9, la información al paciente, que es el 20, por si acaso. Y también algo muy importante es que, por ejemplo, yo les mencioné todo esto porque si existe mala praxis y ustedes en el consentimiento informado no detallaron cierto procedimiento que se iba a hacer, pues esto lleva a situaciones legales. Entonces, igual destaque en el artículo 16, que es observación legal. ¿Ya? Ahora, fin. Creo que fue algo muy rápido, pero ojalá no den su examen el martes y sea el jueves, pero igual les voy a enviar lo que ven acá, estas presentaciones, para que repasen o destaquen más de esos temas. Igual revisen sus apuntes porque les va a ayudar, de verdad. Si hay cosas que no les he dicho ahora, en sus apuntes debe haber cosas que ustedes han destacado. Sí, sí, no sé qué les dijo el anterior el doctor, pero si el examen es el martes, lleguen temprano. En el examen no se atrasen. Atrásense otros días si quieren, pero en el examen no, ¿ya? Y sí va a ser en su horario.